¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto de estar con todos ustedes. Bienvenidos todos y todas a su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español, tercer grado. Antes de que iniciemos nuestro tema de hoy, los quiero invitar para que nos visiten en todas las redes sociales que tiene Educando TV. YouTube, Educando TV, Twitter, Educando TV, Facebook, Educando TV. Si ustedes googlean Educando TV, también los va a llevar a una plataforma en donde ustedes pueden ver todas estas sesiones y hay algunos otros recursos como guías didácticas para que los pueda ayudar al momento de que ustedes construyan su conocimiento. También los profesores que participamos en esta alternativa pedagógica, todos tenemos un blog en el que ustedes pueden dejar comentarios, decir que les gusta, que no les gusta, en fin, que queremos conectar con ustedes y que estemos retroalimentándonos. Pues bien, una vez que ya los invité a nuestras redes sociales, vamos a iniciar con nuestro tema. El tema de hoy está dividido en dos sesiones, siendo esta la primera sesión. Y el tema es el Renacimiento. Específicamente vamos a conocer las características del Renacimiento y bueno, para que ustedes se sitúen rápidamente en la época del Renacimiento, vamos a ver la siguiente obra pictórica. Adelante con la obra pictórica, por favor. En esta obra es una obra del pintor renacentista, o sea que él trabajó durante el Renacimiento, Sandro Botticelli. La obra es de 1438 y es una obra donde ustedes pueden ver. La vamos a ver rápidamente porque después vamos a regresar a ella. Pero ahorita, si pueden ver, son dos figuras. De un lado está Venus y del otro lado está Marte. Muy bien. Bueno, regresando. Ahora que ya nos situamos en la época del Renacimiento, ¿qué saben ustedes del Renacimiento? ¿Saben cuáles son sus características? ¿Por qué es importante esta época del Renacimiento? Pues bien, el Renacimiento fue un movimiento cultural y algunos investigadores dicen que se inició en el siglo XII. Otros dicen que se inició en el siglo 300 y continuó en el 400 y luego en el 500. O sea, el siglo XIII, XIV y XV. Y algunos otros autores entonces dividen el Renacimiento en Bajo Renacimiento, Medio Renacimiento, Alto Renacimiento. Lo cual sería, el Bajo Renacimiento sería el 300, o sea, el siglo XIII. El Renacimiento Medio sería el 400, o sea, el siglo XIV. Y el Alto Renacimiento, donde pertenece la obra pictórica que acabamos de ver, es el 500, o sea, el siglo XV. Muy bien, pues entonces ahora que ya sabemos en qué siglos este movimiento cultural floreció, les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes cómo podrían conocer las características de la época del Renacimiento? ¿Cómo podrían ustedes deducir o inferir qué estaban pensando los hombres y las mujeres del Renacimiento? ¿Cómo podrían ustedes averiguar cómo vivían la gente del Renacimiento? Pues bien, una de las maneras de conocer, digamos, la historia social del Renacimiento es a través de lo que se produjo en esa época. En este caso, yo traje obras pictóricas del Renacimiento, específicamente de Sandro Botticelli, y también traje una obra literaria. Pero antes de que pasemos a eso, voy a seguir elaborando acerca del Renacimiento. Entonces, el Renacimiento floreció en Italia,
y de Italia se fue a varios países europeos. Entonces hay un renacimiento francés, hay un renacimiento alemán, hay un renacimiento de los países nórdicos o bajos y hay un renacimiento español. Nosotros para esta clase nos vamos a enfocar un poco más en el renacimiento español. Y bueno, para eso vamos a analizar una obra muy famosa que yo creo que ustedes ya han escuchado, que se llama El Quijote de la Mancha. ¿Ya habían oído hablar de esa obra? ¿Han oído hablar de Miguel Cervantes Saavedra? Bueno, pues yo traje ya mi análisis preparado, el cual está aquí en el pizarrón, en donde yo ya hice un resumen y un análisis de esta obra del Renacimiento español. Esta obra fue escrita, como ya lo dije, por don Miguel Cervantes de Saavedra. Y bueno, en mi análisis que está aquí en el pizarrón, yo ya hice un resumen. En el apartado 2 es el análisis del argumento, después el estilo y la estructura, y después de los temas. Entonces, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es la obra cumbre de Miguel Cervantes de Saavedra y es una de las obras más influyentes de la literatura en español y también de la literatura universal. Es una parodia de los libros de caballería que Miguel Cervantes Saavedra leía y él estuvo muy influenciado por ese tipo es como una literatura medieval donde había muchos caballos y cabalgaban por grandes extensiones de tierra. Y entonces don Miguel se sentó a hacer esta gran novela de la lengua española que curiosamente nadie la lee porque es muy grande. Por eso yo hice un resumen y no la vamos a leer, sino rápidamente vamos a ver de qué se trata. Entonces, el argumento es la historia de un hidalgo de la Mancha de unos 50 años que tras leer muchos libros de caballería, un género popular en el siglo XVI, decide disfrazarse de caballero andante y embarcarse en una serie de aventuras en España. Tiene como fin irse por todo el mundo con sus armas y caballos a buscar a las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído. Siguiendo la tradición caballeresca, Don Quijote se encomienda a Dulcinea del Toboso, una figura imaginada por el protagonista. En el mundo del Quijote nada es lo que parece. Durante esas andanzas en los caminos de Don Quijote y Sancho Panza, ellos encuentran muchas aventuras, encuentran los grandes molinos de los que siempre oímos, la lucha entre él y los grandes molinos que él piensa que son algunos gigantes. En fin, que hay un juego entre la realidad y la irrealidad, pero eso aquí también lo hice notar. Dulcinea, pues Dulcinea es la protagonista femenina que lo acompaña en sus aventuras, él se enamora de Dulcinea. En fin, que esta novela retrata a una España, digamos, pintoresca, costumbrista, que es lo que nos interesa, saber. O sea, ¿qué estaba pasando en esa época en España, en la época del Renacimiento español? Muy bien, bueno, pues entonces esta novela también tiene un estilo y una estructura. Se divide en 2 tomos de 52 y 74 capítulos respectivamente, que narra, ya dijimos, la historia de un hidalgo manchego al estilo de los caballeros. Bien, entonces es una obra renacentista
Y uno de los temas, porque hay varios temas ahí, uno de los temas que yo elegí para platicarles, narrarles y desarrollar, es este juego que hay entre lo real y lo irreal en el texto. Uno de los ejemplos, ya lo dije, es cuando él cree que está peleando con estos grandes personajes y en realidad son grandes molinos de viento. También otro ejemplo es el tema de la identidad de Don Quijote, porque él en un principio de la novela, él es solo un personaje común y corriente, después encuentra una armadura y una vez que él se la coloca, él empieza a decir que es un hidalgo. Y entonces ahí la gente también empieza a verlo como un hidalgo y ya no lo ve como un personaje común y corriente. Entonces este juego otra vez de lo que es real, lo que no es real, también se ve en el personaje. Otra cosa también es la protagonista. Algunos autores dicen que la protagonista Dulcinea no es real, que siempre estuvo imaginada, que fue un amor platónico y que Don Quijote construye este personaje para que lo acompañe literariamente y también a él como personaje, pero algunos autores dicen que tampoco es real. Entonces, una vez más, vemos este juego de la realidad y la irrealidad. Muy bien, pues vamos ahorita a seguir leyendo algunas partes de este análisis, pero ahorita vamos a ver otra obra pictórica del Renacimiento italiano del mismo autor. Adelante con la imagen, por favor. Es la misma imagen que estábamos viendo al principio, que les dije que no la íbamos a ver rápidamente, pero ahora sí nos vamos a detener un poco en la imagen. ¿Por qué? Porque ahí podemos observar varias características acerca del Renacimiento. Si se dan cuenta en la imagen, de un lado está Venus y del otro lado está Marte. Pero Venus y Marte fueron creados en la Roma antigua, o sea, muchos siglos antes. Y entonces vemos que el pintor está retomando mitos romanos de siglos anteriores, lo cual es una característica del Renacimiento. En el Renacimiento, los hombres y mujeres del Renacimiento rescatan las obras literarias del pensamiento antiguo, del pensamiento clásico, del pensamiento romano, del pensamiento griego, y lo incorporan entonces ahora a sus nuevas obras literarias y pictóricas. Por eso esta imagen que vimos es importante porque nos dice qué estaban pensando los hombres del Renacimiento. Estaban pensando en la mitología romana, en la mitología griega, y estaban pensando también en que el ser humano ahora era el centro del universo. A esto se le llama antropocentrismo. Anteriormente, el mundo, o sea, digamos en el medievo, que es la época anterior al Renacimiento, el mundo giraba alrededor de Dios. O sea, en el mundo cristiano occidental, el mundo giraba alrededor de Dios, Jesucristo. Pero en el Renacimiento, los hombres empiezan a darse cuenta y entonces el mundo empieza a dar vueltas alrededor de él, gira alrededor de sus ideas. Digamos que esa es otra característica del Renacimiento. Vamos a ver otra obra pictórica del Renacimiento. Adelante, por favor. Esta obra que estamos viendo también es de Sandro Botticelli
que como ya les dije es italiano, renacentista. Y aquí estamos viendo, esta obra se titula La Primavera. Y estamos viendo muchas figuras femeninas, 7 figuras femeninas. Y también, ¿qué nos dice esta obra pictórica? Pues también nos habla del pensamiento de la época del Renacimiento. Nos dice una vez más que estaban rescatando ideales del pensamiento clásico, del pensamiento romano y del pensamiento griego. Muy bien, pues ahora que ya vimos cómo a partir de las imágenes podemos inferir ciertas características del Renacimiento, vamos a continuar entonces ahora con nuestro texto de Don Quijote. Como yo les decía, esta obra literaria del Renacimiento español está dividida en dos tomos de 52 y 74 capítulos. Está narrada en primera persona, aunque a veces pareciera que está en tercera persona. Durante mucha de la novela uno piensa que está narrada en tercera novela, en realidad no, está en primera persona. Y eso se ve rápidamente cuando inicia la novela, con esa famosísima frase que comienza en un lugar de la Mancha. A partir de ahí nos damos cuenta que está en primera persona. Y estoy seguro que muchos de ustedes han oído anteriormente esa frase, y así es como comienza una de las grandes novelas del Renacimiento español. Muy bien. Ahora, también una de las características de esta obra literaria es que Don Miguel de Cervantes incluye varios géneros literarios. Por ejemplo, hay algunas partes que está escrito en una forma muy poética, hay algunas partes que está narrada de una forma de novela, otras partes que está narrada como si fuera una obra de teatro, con muchos diálogos. En fin, que por eso esta novela es tan importante también, porque Don Miguel logra conjugar varios géneros literarios al momento de escribirla. Bueno, siguiendo con el tema, los temas ya mencioné que hay uno que es el juego entre lo real y lo irreal. También otro tema es, hay recursos, como por ejemplo en una parte aparecen los títeres, hay recursos escenográficos del teatro, propios del teatro, que él utiliza también para ambientar esta novela. Pues bien, espero que a partir de estas obras pictóricas del Renacimiento italiano y de el análisis de esta obra literaria del Renacimiento español, ustedes hayan podido inferir algunas características del Renacimiento. Pero por si no lo han hecho, les traje una tabla para que ustedes puedan verla de una forma más esquemática. O sea, vamos a ver cómo estas tablas o este mapa conceptual o este diagrama nos ayuda a ordenar la información, y en este caso nos va a ayudar a ordenar la información acerca de las características del Renacimiento. Entonces, hasta arriba dice Renacimiento, luego abajo significado, causas y características. Bien, como yo les decía, entonces así inicié. De este lado dice el Renacimiento es un movimiento cultural.
quiero decirles algo, que los hombres del Renacimiento y las mujeres del Renacimiento no se llamaban a ellos mismos como hombres del Renacimiento. O sea, ni conocían ese término, sino ese término que usamos ahora fue inventado mucho tiempo después, no sé, a lo mejor unos 6 siglos después. Y 6 siglos después nosotros los nombramos hombres del Renacimiento, pero ellos no tenían idea de que eran hombres del Renacimiento. Entonces, es un movimiento cultural que intentaba renacer el saber antiguo, o sea, que ya les dije, es el pensamiento clásico, griego y romano. Por eso vimos en la obra pictórica a Venus y a Marte, que es la mitología romana. Y bueno, las causas, ¿por qué pasó este movimiento cultural? Una de las posibles causas que los historiadores nombran es que había un auge económico en Italia. Esto debido a la familia Medici. Yo supongo que han oído hablar de esa familia. Esa familia tenía mucho poder. Es la primera familia que abre un banco en Italia. Y a partir de este auge económico empieza a florecer el Renacimiento. Ahí en el Renacimiento renace también, la ciencia, las humanidades, las artes, la tecnología. Y una de las cosas que se inventan ahí son la pólvora, la brújula, el papel, algo muy importante que es la imprenta, y además tener un auge económico les permitió viajar y descubrir nuevas geografías. Como ya lo dije también al principio, podemos observar la influencia de la cultura helenística. La cultura helenística es la cultura griega, muy bien. Y entonces de este lado yo ya puse las características, que era un desarrollo de la manufactura y comercio, el crecimiento de las ciudades y el conocimiento. Estas son solo algunas características que yo quise poner en este diagrama, porque yo espero que ustedes hayan inferido otras características que no están aquí, a partir de las obras pictóricas que yo les mostré. Por ejemplo, no sé, algo que ustedes hayan ahí podido observar. Y que también a partir de la lectura que yo espero que ustedes hagan del Quijote de la Mancha, aunque sea un capítulo, porque es muy grande, ustedes puedan inferir otras características del Renacimiento español. Y también que a partir de este somero análisis que hice acerca de Don Quijote, ustedes también hayan aprendido otras características. Y con esos dos elementos, ustedes ya pueden hacer su propio diagrama, su propio mapa conceptual, su propia tabla comparativa. Y esa es una de las tareas. Que ustedes hagan una tabla comparativa con las características del Renacimiento español. Pueden hacerlo como este ejemplo que traje, pero del Renacimiento español. Y les voy a decir por qué es importante que lo hagan. Porque recuerden, el proyecto final de estas 2 sesiones es que ustedes elaboren una cuartilla acerca del Renacimiento, nombrando las características en forma de ensayo. Lo voy a repetir. Al final de estas 2 sesiones es que ustedes puedan elaborar un ensayo acerca del Renacimiento, nombrando sus características. Pues bien, espero que con todos estos elementos que vimos hoy, pues esa tarea sea muy fácil. Por lo pronto, es tiempo de irse y nos despedimos, me despido y nos vemos en la próxima sesión. ¡Hasta pronto!